el abordaje y el tratamiento, que como digo, son los que el pediatra hace algunos años nos causaba muchos problemas. Entonces dejamos, simplemente recordando al doctor César, que tenemos 3 botones: el botón verde para 10 minutos de queda, el ámbar 5 minutos y el rojo finish. ¿Correcto? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación, gracias al comité organizador por la invitación. Esta mañana vamos a hablar sobre rinitis alérgica. Hablaremos en una primera parte sobre unos aspectos introductorios, conceptuales, una segunda parte sobre evaluación diagnóstica y una parte final sobre terapéutica y tratamiento, que es el eje central de este curso. Hablando de definiciones, debemos entender de que la rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal y tiene 2 nombres, o sea, rinitis por primer lado, que es inflamación nasal, digamos, y la otra parte es el componente en su definición de alergia. Y si hablamos de alergia, tenemos que hablar de atopía y producción de IgE específica para algo. Y si hablamos de rinitis alérgica, debemos hablar sobre cuestiones específicas inhalatorias, algo que respiramos. Por lo tanto, es IgE específica para aeroalergenos. Ahora, la duración de estos síntomas tiene que ser por lo menos por 2 días seguidos y cada uno de ellos debe durar al menos 1 hora. ¿Pero qué síntomas traducen la inflamación de la mucosa nasal? Son los 4 que ustedes ven ahí: prurito o picazón, rinorrea, estornudos y obstrucción nasal. Necesitamos al menos 2 de estos 4 por 2 días seguidos de una duración de 1 hora para que nos traduzca la inflamación de la mucosa nasal. Y el componente definitorio de la alergia nos lo va a dar un prick test o un dosaje de IgE específico en sangre. Esta es una mucosa nasal en un corte sagital, como lo pueden ver ustedes ahí, normal. Y esto es lo que encontramos en un niño que tiene una rinitis alérgica. Una gran inflamación de los cornetes con una excesiva secreción de mucosa, de rinorrea, y que también está causando en paralelo inflamación de los senos. Hay que entender dentro de los aspectos generales de la rinitis alérgica que se trata de un proceso inflamatorio no localizado. Si bien es cierto la definición va para la mucosa nasal, hay que entender que las vías respiratorias están interconectadas y que puede también existir un proceso inflamatorio de los senos paranasales, de la conjuntiva y también de la vía respiratoria baja a nivel de los bronquios. Se ha descrito, dependiendo de la bibliografía, de la literatura, que la presencia de rinitis y asma, que lo vemos también frecuentemente en la práctica diaria, va entre un 60 hasta un 85%. Digamos que un punto medio, un 75%. Alrededor del 75% de nuestros pacientes asmáticos tienen además rinitis alérgica. Y que esto implica repercusión en su calidad de vida, como reducción en la calidad del sueño, capacidad de concentración, desempeño escolar, afecta a los aspectos sociales, emocionales y familiares, es decir, un gran impacto en la calidad de vida de nuestros niños que tienen rinitis alérgica. Pero la rinitis alérgica no cobró tanta importancia, sino recién hace unos 15 o 18 años, en el cual se comienzan a elaborar unas guías que tienen, creo que el motivo por el cual se le dio, o el mejor sustento que se le dio para darle la debida importancia, fue de que se comenzó a denominar esta guía no como una guía de rinitis alérgica, sino una guía que era guía de diagnóstico y manejo de rinitis alérgica y su impacto en el asma. Como quien dice, apoyándose de lo que ya había generado toda la investigación de asma que se conocía en el mundo, número 1, y segundo, la situación, digamos, entre comillas, de mucho interés y de moda de que se hablaba por esos tiempos sobre asma. Entonces, valiéndose de lo que se había conseguido de asma, se consiguió mayor difusión sobre rinitis alérgica y se dio la valoración que se debe dar a la rinitis alérgica dentro del contexto como una enfermedad respiratoria interconectada en las vías respiratorias. Por eso que existen dentro de la bibliografía y la literatura estudios muy importantes, incluso metaanálisis, que tratan de medir el impacto de los pacientes que tienen el diagnóstico de rinitis alérgica y su repercusión que tienen en la severidad del asma. Aquí tenemos una data de 2.162 pacientes con asma y rinitis alérgica, que es un recopilado de 18 ensayos clínicos en el cual se evaluó función pulmonar, hiperreactividad bronquial con test de metabolina, un score de síntomas, tanto de la parte de asma como rinitis alérgica, una evaluación de la calidad de vida y el uso de medicación de rescate de nuestros pacientes que tenían asma. Mientras tenías más rinitis alérgica severa, se correlacionaba también con asma severa y por lo tanto también disminución de función pulmonar,
mayor hiperreactividad bronquial, mayor score de síntomas y mayor impacto en la calidad de vida y uso de medicación. Ahí está la bibliografía para que ustedes con más detalle podrían revisar estudios muy interesantes. Por otro lado, recordar de que la rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria, al igual que el asma, es inflamación. Y ustedes saben que el principal factor de riesgo para desarrollar infecciones en la mucosa respiratoria es un estado crónico inflamatorio. Por lo tanto, sí es un estudio muy interesante en el cual se trató de ver qué tan frecuente son las infecciones en los pacientes que tenían rinitis alérgica. Y lo que se encontró con 202 pacientes con rinitis alérgica, 422 controles y la incidencia de infecciones respiratorias, se encontró que había un riesgo relativo de 2.16 para aparición de infecciones respiratorias altas en pacientes que tenían rinitis alérgica, pero que estas infecciones fueron mayores hasta el punto de infecciones de 15 en una frecuencia de incidencia, un RR de 15.71, cuando se comparaba la aparición de infecciones respiratorias severas asociadas a rinitis alérgica. Mientras más rinitis alérgica sea y más esta sea severa, había infecciones respiratorias cada vez también más complicadas. Esto es muy importante analizar, que es el tema del asma de difícil tratamiento. Ustedes saben que el asma de difícil tratamiento es un asma que no se trata de un asma severa, simplemente es un asma de difícil tratamiento, pero que ya está recibiendo corticoides inhalados a dosis altas, con un apoyo, con una alternativa, con un beta-2 agonista de acción prolongada, o que estás utilizando un corticoide sistémico, pero que no necesariamente es un asma severa, estás utilizando el tope de medicación. ¿Y por qué decimos que no es necesariamente un asma severa? Porque aún no hemos hecho un análisis de las comorbilidades de nuestro paciente que tiene asma de difícil tratamiento, y que una vez que hagamos ajustes en cuanto a adherencia, en cuanto a comorbilidades, motivos socioeconómicos o psicológicos incluso en la familia, o control ambiental, no podemos hablar sobre asma severa propiamente dicha, y solamente quedaría como asma de difícil tratamiento. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que un pilar muy importante cuando tenemos pacientes que solamente se están controlando, que aún no se controlan con una terapia alta en asma severa, hay que buscar o echarse a buscar sobre las comorbilidades que este paciente tiene. Y las principales comorbilidades que tienen estos pacientes de asma de difícil tratamiento están a la cabeza: rinitis alérgica no controlada, o rinosinusitis infecciosa, o alguna otra patología menos frecuente en alergia, como son las alergias alimentarias, alergias a medicamentos o anafilaxis, como también existen otras comorbilidades no alérgicas. Una vez que nosotros podemos controlar esas comorbilidades, se ha visto que el paciente que tenía esa medicación alta de corticoides inhalados a dosis altas comienza a reducir el uso de esa medicación a dosis media, a dosis baja, sin hacer otra cosa tan simple como un análisis de diagnóstico, clasificación y tratamiento de comorbilidades como rinitis alérgica. De ahí la importancia de clasificarla, diagnosticarla y tratar a la rinitis alérgica. ¿Qué ocurre en un paciente que tiene una rinitis alérgica? Existe dentro de la fisiopatología de esta enfermedad dos etapas. Una etapa que se denomina fase de sensibilización, es el proceso por el cual el paciente conoce algo que lo considera extraño y hará una respuesta exagerada. Y la segunda etapa es la etapa de reexposición. Generó una memoria inmunológica en nuestro paciente y a estas nuevas exposiciones desencadena todos sus efectos a través de sus células efectoras, que producen el cuadro clínico de rinorrea, congestión nasal, prurito, estornudos. Y lo que ustedes pueden ver aquí, que nuestro paciente tiene estos alergenos que los considera extraños, y que son incorporadas a través de la primera célula que aparece en el sistema inmunológico para incorporarlos en sus moléculas de histocompatibilidad, en la superficie de su célula a través de las moléculas de histocompatibilidad. Esta célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígenos excelente en el sistema inmunológico, hace una interacción con un linfocito T virgen, que es un linfocito, digamos, uno de los más inteligentes, y dependiendo de las citocinas que se encuentren alrededor, con presencia de interleucina 4, 5 y 13, va a desviar a una producción, ya no de un linfocito T virgen, sino un linfocito TH2, que producen efectivamente más interleucina 4, 5 y 13 y tienen capacidad de reclutar células efectoras de la atopía, como son los eosinófilos, mastocitos y basófilos. Es por eso que este linfocito T, aparte de hacer este reclutamiento de otras células como basófilos y eosinófilos, va a conllevar a hacer una interacción con un linfocito B. Y este linfocito B es el encargado de producir IgE específica para lo que consideró extraño a este alergeno. Aquí podemos estar hablando sobre heces de ácaros de polvo,
podemos hablar de algunas moléculas de algunos hongos o incluso algunos epitelios de perro o de gato que el paciente lo ha considerado como extraño y ha generado esta respuesta TH2 con producción de IgE específica para lo que consideró inicialmente la célula presentadora de antígeno. Lo que viene después es la segunda etapa, que es la etapa de efectora a través de las células efectoras como mastocitos, basófilos principalmente. Y lo que se ve es de que esta IgE específica que se formó inicialmente es verdad, está en la sangre, pero generalmente está pegada a los receptores de las células efectoras, como los basófilos o mastocitos, que al estar pegadas simplemente no hacen nada. Están esperando que ingrese nuevamente este alergeno, como el epitelio del perro o el gato, que se intercrucen estos anticuerpos IgE en estos receptores y produzcan lo que van a ver en la diapositiva anterior: la degranulación de gránulos preformados de esta potente célula efectora, que son histamina, proteasas, quimasas, carboxipeptidasas, que explican el cuadro clínico de rinorrea, congestión nasal, prurito y estornudos. Pero el tema no pasa solamente por acá, sino que pasada 3 o 12 horas existe una fase tardía de la expresión de la respuesta alérgica de hipersensibilidad de tipo 1 en la rinitis alérgica, que es la fase de reexposición tardía, en el cual se caracteriza por infiltración celular. Aquí existe un reclutamiento de los eosinófilos que van a producir más citocinas, basófilos también, monocitos, neutrófilos y linfocitos también, que son los encargados de dar esta cronicidad de síntomas, muy sobre todo de congestión nasal antes que rinorrea y estornudos. Muy bien, más o menos hemos visto parámetros introductorios, definitorios de la rinitis, su doble componente en cuanto a síntomas y de atopía desde el punto de vista fisiopatológico. Pero ¿cómo nosotros comprobamos efectivamente ese IgE específico para esas heces de los ácaros de polvo, para ese epitelio de perro, para ese epitelio de gato o de algún hongo? No existen más allá de dos formas: unas pruebas que se llaman in vivo y otras que son in vitro. Las que son in vivo son las denominadas skin prick test, y lo que tratan de hacer ambas pruebas, tanto in vivo como en sangre, es la documentación o la detección de este IgE específico que la célula presentadora de antígeno inició una cascada o una respuesta. Entonces, en la prueba in vivo, lo que nosotros vemos es la colocación de un extracto alergénico inhalatorio en la superficie del antebrazo del paciente. Se hace una pequeña erosión en la superficie de la piel del paciente para que se haga la conexión entre el mastocito, que está con su receptor IgE específico porque ya está sensibilizado, y el alergeno que le estamos inoculando, se podría, o colocando en la superficie de la piel del paciente para que haga una interacción y produzca la degranulación de este mastocito que ya estaba previamente sensibilizado. Estamos demostrando in vivo la presencia de este IgE específico a través del mastocito que está por debajo del epidermis. Clarísimo, muy didáctico, porque la mamá lo puede ver, el niño lo puede ver, le produce picazón a los 5 o 10 minutos y le forma una ronchita, una pápula. Pero esta prueba también tiene un equivalente en sangre. Si bien es cierto, existe más tendencia que la IgE específica esté en el tejido pegado en el mastocito, pero también puede estar esta IgE específica circulante. Entonces, tomando una prueba sanguínea, se puede encontrar esta IgE específica para este determinado aeroalergeno. Ojo, esto estamos hablando de especificación de este aeroalergeno, por lo tanto la IgE total no nos contribuye para nada desde el punto de vista de la rinitis alérgica específica para saber cuál es lo que debemos evitar y qué es lo que debemos detectar. Es verdad, la IgE total es un marcador general de alergias, de atopía, etcétera, pero se puede ver alterado incluso por infecciones y por otras etiologías como parasitosis, por ejemplo. Mucho más se ve, no se podría mostrar una buena correlación en nuestro medio, en el cual tenemos mucha afección de parasitosis en nuestros niños. Esto es como se hace un prick test, en el cual se coloca un extracto en la superficie del antebrazo de nuestros pacientes, y con una lanceta muy finamente, como lo ven en el otro diagrama, se hace una pequeña erosión, de modo que interactuemos extracto con el mastocito que está muy por debajo del epidermis, muy cerca de ellos, casi está expuesto a la piel, ¿no? Basta que se haga una pequeña erosión para que se haga este contacto de alergeno con el mastocito y su IgE que está ahí pegado. Muy bien, hablamos entonces de definición
de cómo encontrar esta IgE específica y recordarles finalmente en esta parte de diagnóstico de IgE específica que en nuestro medio existe test que se llaman RAS test, que son RAS test convencionales, que es un test de ELISA con radio de larga observancia, pero que tiene una variabilidad o una diferencia frente a lo que se recomienda en el mundo desde el año 1991, que fluctúa entre 10 hasta un 45%. ¿Cuáles son las metodologías que están aprobadas por la FDA y por la EMA a nivel europeo sobre el diagnóstico de IgE específica? Son 3. El ImmunoCAP, número 1, el número 2, el Immunolit, o Immunolit, como quieran pronunciarlo, y el HiTech 288. Y esto se recomienda desde 1991 y se prohibió los RAS test convencionales que lo tenemos en el hospital, que los tenemos en otros hospitales tan grandes como este y en centros de diagnóstico privados muy grandes que ustedes deben estar familiarizados. Esos no son recomendados. Si bien es cierto que pueden tener una buena correlación, pero existe una variabilidad que va entre un 10% hasta un 40%. Apenas existen 1 o 2 centros a nivel nacional en el cual existe ImmunoCAP. El Revalidati ya dejó de comprar reactivos del Immunolit. Entonces son los únicos 2 centros a nivel nacional en el cual se puede confiar, como debería ser, de esta IgE específica. Sin embargo, aquí en el hospital, por una buena temporada comenzamos a hacer PIP test. Lamentablemente nos hemos quedado con reactivos, pero una buena solución para los pacientes en cuanto a diagnóstico de rinitis alérgica, específicamente a qué eran estos niños alérgicos. Muy bien, hablando de definición y cerrando esto, pasaríamos a hablar sobre la clasificación. Y la clasificación es muy sencilla, como ustedes lo pueden entender sin que hable mucho en este diagrama, en esta diapositiva, que es bajo 2 parámetros: frecuencia de síntomas y segundo, severidad de síntomas. La frecuencia de síntomas trata de ver qué tan frecuente se presenta la congestión nasal, la rinorrea, el prurito, los estornudos. Si es que vemos que esto es menos de 4 días a la semana y por 4 semanas consecutivas, menos de esa frecuencia se considera intermitente. Si es más de 4 días a la semana y por 4 semanas consecutivas, se llama una rinitis persistente. Por otro lado, existen combinaciones. Podemos tener una rinitis intermitente, pero moderada o severa, que significa la presencia de un sueño normal, la afectación de las actividades escolares, sociales y con síntomas muy molestos. Ese es el segundo componente. Un niño que tenga síntomas 3 veces a la semana y por algunas semanas sí, algunas semanas no, es un intermitente. Pero si eso le está interrumpiendo el sueño y su actividad escolar, es una rinitis intermitente moderada severa. ¿Correcto? Eso tiene que estar muy claro porque de eso va a depender el tratamiento, que es la parte y el eje central de este curso y de esta charla. Ustedes pueden ver que muchas veces nos olvidamos, a pesar que esto es un curso de terapéutica, siempre nos centramos en que farmacológicamente debe ser el tratamiento de nuestros pacientes. No, en caso de la alergia siempre han existido 3 pilares en cuanto al tratamiento. Uno de ellos es el pilar de control ambiental, número 2, un tratamiento farmacológico, y número 3, un tratamiento que se denomina inmunoterapia alergénica. Y es lo que ustedes pueden ver en este cuadro muy bien resumido, que consiste en que, muy bien, tengo la severidad escalonada de mi rinitis alérgica. Lo más simple, lo más leve, un intermitente leve. Lo que me sigue en severidad es un intermitente moderada grave, lo que me sigue en severidad es una persistente leve, y lo más severo es una persistente moderada severa. Y han visto que la evitación de irritantes y alergenos es el pilar fundamental en todos estos estadios de severidad de rinitis alérgica. Muy bien, y han visto que los antihistamínicos no sedativos es la primera línea de tratamiento prácticamente en todos. Ahora, ustedes están muy familiarizados con el uso de corticoides intranasales. Estaría pues muy sobreutilizado en intermitentes leves, pero en intermitentes moderadas graves, persistentes leves o severas, sí puede ser la primera línea de tratamiento de los corticoides intranasales. Podrán ver aquí que no tenemos a nuestro alcance, hasta donde información tengo, del uso de bromuro hipatropio nasal, que puede ser utilizado en caso de rinitis alérgica, pero sí tenemos algunos antileucotrinos que en algunos casos, no como terapia individualizada, pero sí como terapia adicional, podrían ayudarnos, y vamos a ver cuál sería el aporte que tiene el uso de los antileucotrinos. Y por último, comentarles del tercer pilar. Vimos el primer pilar, evitación de alergenos, digamos que es el control ambiental, una lista de terapia farmacológica
y valorar siempre la inmunoterapia alergénica, que es la desensibilización. Y tal vez a un paciente que tiene síntomas poco frecuentes, sin impactación en el sueño, en la actividad cotidiana o escolar de nuestros niños, no sería muy conveniente hacer este tratamiento que es mínimamente de 3 años. Pero sí, definitivamente una persistente moderada grave o severa, o una persistente leve, o hasta una intermitente moderada severa, valdría la pena hacer como parte del tratamiento. Y esto es prácticamente lo mismo, pero enfocando en que un glucocorticoide, un corticoide intranasal, recién se va a empezar a utilizar en las intermitentes moderadas graves, en las leves y en las moderadas graves. La pregunta que siempre se ha hecho, e incluso en las primeras guías no estaba claro, en las guías de ARIA, con impacto en el asma de los pacientes con rinitis alérgica, era ¿hasta cuándo utilizar? No está definido muy bien, pero por lo menos debe utilizarse 2 meses. Si el paciente va muy bien, con el uso de los corticoides intranasales, debe complementar 1 mes más en cuanto a su tratamiento, y dependiendo de la evolución de este paciente, se puede volver a utilizar el corticoide intranasal. Pasado 2 meses, si hay un buen control, se puede desescalonar y lo podemos pasar, por ejemplo, a un antihistamínico no sedativo. Aquí ustedes pueden ver que existen ciertas particularidades si es que existe no una mejoría como el tratamiento convencional a base de antihistamínicos o corticoides intranasales, como por ejemplo si hay mucha rinorrea, el paciente podría beneficiarse del uso de bromuro de hipatropio, que no tenemos en nuestro medio, por forma nasal. No confundir con lo que sí tenemos en pacientes con asma. Muy bien, y en caso de que exista una obstrucción nasal un poquito marcado, podría beneficiarse el paciente con antileucotrienos. Y lo que van a ver a continuación son los beneficios de las diversas terapias farmacológicas que se tiene en pacientes con rinitis alérgica, dependiendo de qué medicamento estamos utilizando. Vimos que el gran beneficio de los antihistamínicos está en disminuir su rinorrea, sus estornudos, pero no tanto su obstrucción nasal, no mucho. Mientras que los corticoides intranasales sí, estornudos van muy bien, rinorrea va muy bien, obstrucción nasal muy bien, prurito nasal. Pero la ventaja que tiene el antihistamínico oral es de que la conjuntivitis está casi un 90% asociada a la rinitis alérgica. La conjuntivitis alérgica me refiero. Y aquí sí el antihistamínico tiene un aporte incluso mayor que el corticoide intranasal, ¿no? Por razones obviamente que ustedes pueden suponer. Muy bien, el beneficio, como les dije en la diapositiva anterior, de los anticolinérgicos como el hipatropio es muy bueno en cuanto a rinorrea. Y en cuanto a obstrucción nasal es muy buena el uso de los antileucotrinos, ¿no? 2 cruces, por ejemplo, en obstrucción nasal. Ojo, montelukast, estos antileucotrinos no son terapia única, sino son adicionales cuando no tenemos una buena respuesta con el antihistamínico o con el corticoide intranasal, y podría haber un beneficio de un 10 a un 20%. La segunda pregunta que siempre nos hacemos cuando utilizamos corticoides es sus efectos adversos, y más aún cuando tratamos enfermedades crónicas como es el asma, como es la rinitis alérgica. Y los primeros que salieron, si bien es cierto sus efectos adversos no fueron muchos, pero se correlacionaban con una alta biodisponibilidad sanguínea, como es el caso de la diclometasona, triamcinolona o budesonide, por ejemplo, que tenían una alta biodisponibilidad y mayores concentraciones en sangre. Sin embargo, ya existen unos un poco más modernos como la fluticasona fluorato, fluticasona propionato o la mometasona, en los cuales han demostrado una pequeñísima biodisponibilidad, lo cual nos da bastante seguridad al momento de utilizar y cuidar los efectos adversos. Muy bien, hemos hablado entonces sobre la parte del control ambiental, hemos hablado también por la parte farmacológica, y me gustaría terminar la charla con la inmunoterapia alergénica, que es el tercer pilar dentro del manejo de las enfermedades alérgicas. ¿Y por qué me gustaría hablar sobre esto? Porque estamos en un país en el cual apenas existen 12 o 15 alergólogos, o de repente 20, para una población de 30 o 32 millones, en la cual en 1998, en el estudio ISAC, en su primera fase, se encontró que Perú, según una metodología, estaba en el 6º lugar de prevalencia de enfermedades como el asma, pero cuando se le apuntó a la mamá un video de que es una sibilancia, se afinaba la metodología y Perú ocupaba el primer lugar en todo el mundo. Entonces no es concebible que en un país de 32 millones de habitantes, en el cual tranquilamente es uno de los más frecuentes de prevalencia de enfermedades alérgicas, no hayan o hayan pocos alergólogos e inmunólogos. Segundo, de que no haya un tratamiento como la inmunoterapia alergénica, porque hasta el momento no existe un registro sanitario para la inmunoterapia alergénica. Si nosotros hemos hecho prick test en el hospital, es porque se consiguió un auspicio muy importante a través del OAIDE, en el cual debemos agradecer mucho a las personas que estuvieron ahí dentro del hospital, que nos apoyaron en eso.
Y a través del comité de ética y para una pequeña cantidad de pacientes se logró por lo menos hacer el estudio diagnóstico, porque ni siquiera el PIP test tiene registro sanitario. Es algo que la Sociedad Peruana de Inmunología, el Centro de Referencia Nacional de Alergias de Inmunología y el hospital deben estar comprometidos. ¿Por qué? Porque las cosas son tan simples y nos puede causar hasta vergüenza. La inmunoterapia alergénica se utiliza desde 1911 en Estados Unidos. Imagínense, tantos años y Perú no lo tiene. ¿Pero qué es la inmunoterapia alergénica? Consiste en desensibilizar al paciente. Detectamos a qué es alérgico el paciente y comenzamos a aplicar ampollas generalmente, porque se ha demostrado que la forma subcutánea tiene mejores efectos en cuanto a eficacia que la inmunoterapia sublingual, de modo que nuestro cuerpo comienza a fabricar linfocitos T regulatorios, que es la contraparte de los linfocitos TH2, y que pueden no curar la alergia, pero sí pueden disminuir los síntomas entre un 40 a 70%. Esa es la inmunoterapia alergénica, darle al paciente justamente lo que es alérgico de la forma más segura y de una forma progresiva y en cantidades pequeñas. Y lo que se busca es esto. Vimos de que el eje central de la formación de alérgica como rinitis alérgica es la producción de que este linfocito T virgen se pasaba a un linfocito TH2, ¿recuerdan? En el cual se producía bastante interleucina 4, 5, 9 y 13, que iba a producir IG específica para el epitelio del perro, para el epitelio del gato, para los ácaros de polvo. Muy bien, pero eso se puede contrarrestar con otro tipo de linfocitos T. O sea, el linfocito T virgen, si es que no se inclina para el TH2, se debería inclinar para el linfocito T regulatorio y compensaría toda esta cascada inflamatoria de síntomas que nos conllevan el estado crónico de nuestro paciente. Entonces, al momento de nosotros aplicar justamente lo que es alérgico, inducimos linfocitos T regulatorios y la balanza se compensa para el otro lado. Ojo que los linfocitos T regulatorios sirven muchísimo también para otras enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico, como las enfermedades autoinmunes y también como el cáncer. Y lo que se ha visto en líneas generales cuando usamos inmunoterapia alergénica es lo siguiente. Tenemos efectos en la supresión de las células. Ya no son tan efectivas estas células efectoras como los mastocitos, basófilos, eosinófilos. Recuerden que también existe un componente de linfocitos TH2, 22, 17, TH1, TH9, aparte de los TH2. Estos linfocitos T comienzan a suprimirse con el uso de la inmunoterapia alergénica. Los tejidos inflamatorios comienzan pues, a hacer cambios antiinflamatorios. Comienza a disminuir el moco, tanto estamos hablando de la rinitis alérgica, pero también asociado en asma se documenta esto. La célula dendrítica ya no está tan afín a captar estos alergenos que nos están induciendo alergia, y obviamente ya no se forma IG específica, sino se forma IgG4. O sea, ese linfocito B tiene que producir algo, porque ya lo indujo esta célula regulatoria, en este caso ya haciendo la inmunoterapia alergénica, y ya no te hace IgE específico, que es la que explica su interacción con la célula efectora y el cuadro clínico. Te hace IgG4. Y eso es como que es una fisiología que se desvía, es un fenómeno fisiológico que se desvía para ya no producir IgE y produzca síntomas que lo conocemos como una alergia crónica. Entendamos de que las enfermedades alérgicas no tienen cura en este momento, pero que hay que darle lo máximo que se pueda a nuestros pacientes, y eso máximo significa un buen control ambiental, un buen control farmacológico y ofrecerle inmunoterapia alergénica. Lástima que en nuestro país esto, espero que no esté muy lejos, pero esperemos que sea lo más pronto posible para ofrecer todas las herramientas que existen en el mundo en cuanto al tratamiento de enfermedades alérgicas como la rinitis alérgica. Creo que nos sobró unos minutos, doctor, para las preguntas de repente. Tenemos un minuto todavía si desea agregar, o si no pasamos ya a las preguntas. Yo creo que se puede complementar con las preguntas, doctor. Sí, correcto, sí, mejor. Por favor. Es un tema sumamente interesante. El doctor nos ha dado conceptos muy puntuales. Algo que nos debe también llamar la atención, la terapia de sensibilización. Sí, es muy antigua, muy antigua. Preguntas, por favor. Bueno, yo tengo varias preguntas en el tintero. Son un tema también muy apasionante, ¿no? Porque entra mucho de fisiopatología, mucho de inmunidad. La adhesión al tratamiento, porque hay una satanización para inhaladores, utilizo de corticoides tópicos, sprays. ¿La adherencia al tratamiento por parte de nuestra población, por parte de nuestra población, es adecuada o todavía se tiene algún tipo de problemas para el seguimiento de estos pacientes?